¿Qué es un circuito serie? Es una pregunta bien interesante y veremos entonces de qué se trata el circuito serie. Debemos saber que un circuito serie no es más que un tipo de circuito eléctrico en el que todos los componentes están conectados uno detrás de otro, o sea que forman una ruta única por donde pasa la corriente eléctrica. Como podemos ver aquí, una batería, todo lo hemos hecho en algún momento, tal vez poner una batería, un bombillo, y ahí habíamos hecho nuestro primer circuito serie, donde podemos ver que en este caso pues la corriente va a va a pasar a través del cable, va a pasar a través de cada uno de las bombillas y volverá nuevamente a lo que es la batería como tal. Esto es un circuito serie. Podemos verlo como de la misma forma como nosotros nos colocábamos en la escuela. En algún momento pues nos poníamos en una fila y eso es serie, uno a continuación de otro. Algunos ejemplos de la vida real van como las bombillas de Navidad que tan comúnmente conocemos, pero también puede ser un conjunto de baterías, por ejemplo, para en total hacer un total de 36 voltios, tú tomas una batería de 12, en este caso 3 de 12, y la vas conectando en serie, una a continuación de otro, y al final pues tendríamos la sumatoria de 36 voltios. Aunque todavía no hemos visto qué es voltaje, pero bueno, vale el momento hablar acerca de lo que es el circuito serie. Pero tal vez de todo el que más hemos visto y seguimos viendo es del control, donde tenemos dos baterías, lo más seguro que son de 1.5 voltios y cuando tú las pones en el control pues suman 3 voltios y realmente están en serie, aunque parece como si estuvieran una al lado de otra, la realidad es que se conectan de esta forma, el más va conectado al menos y de esta forma entonces pues lo que hacen es que se suman los voltajes y podemos decir que están en serie. Otra de la vida real son los paneles, donde si quisiéramos un voltaje lo que hacemos es deseado, lo que hacemos es que vamos colocando los paneles uno a continuación del otro, como podemos ver el negativo al positivo, el negativo al positivo, de tal forma que si hay un flujo de corriente, la corriente entraría por el panel, saldría, nuevamente entraría al siguiente y así sucesivamente y volvería nuevamente aquí. O sea, la corriente vamos a definirla más adelante como el movimiento de electrones a través del tiempo. También aunque me he adelantado un poco, debemos hablar de lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos permite de alguna forma relacionar lo que es el voltaje, la corriente y la resistencia. En este caso, esta es la fórmula general de la ley de Ohm. Podemos ver que el voltaje va a ser igual a la corriente dividido entre la resistencia, donde el voltaje lo vamos a medir en voltios con la letra B, la corriente, que no es más que el flujo de electrones a través del tiempo, lo vamos a medir en amperes. Y por último tendríamos la resistencia, donde veremos que se va a medir en ohmio, que es este símbolo de aquí. Aquí a la derecha pues podemos ver lo que es un equivalente de la ley de Ohm, donde tenemos una fuente de voltaje o una batería, pudiera ser el equivalente, tenemos una resistencia o una oposición y tenemos entonces una potencia disipada que veremos más adelante, pero podemos aprendernos esta ley de forma muy sencilla con lo que es este triángulo. Comúnmente hay personas que se lo aprenden como viva la reina Isabel, para decir voltaje, resistencia y corriente. Ya ustedes sabrán, cada uno se lo puede aprender de la manera que desee, pero la idea es que si nos aprendemos el triángulo, como podemos ver aquí, no tendríamos que despejar, simplemente pues tapando aquel que quisiéramos encontrar. Por ejemplo, si queremos encontrar la resistencia, nos paramos en la resistencia y veríamos que es voltaje sobre corriente, o si quisiéramos encontrar la corriente, veríamos que es voltaje sobre resistencia. O si quisiéramos encontrar el voltaje, sería corriente por resistencia. Así que este triángulo es muy interesante y nos permite aprendernos la ley de Ohm mucho más rápida.
Para muchos yo sé que fue algo como, ok, ¿qué es todo esto? Así que lo vamos a decir de forma sencilla y lo vamos a explicar lo más sencillo posible, donde veremos que el voltaje representado con la letra B es como sería el equivalente a la presión que va a empujar los electrones, como podemos ver aquí a través del circuito, mientras que la corriente es el flujo de electrones que se mueve por el circuito. O sea, que la corriente son electrones moviéndose a través del cable, mientras que que la resistencia, la resistencia que se mide en ohmios es lo que dificulta el paso de los electrones. La resistencia depende mucho del tipo de material, si es cobre, si es aluminio, o qué tipo de material. Por ejemplo, hay materiales que son aislantes, los cuales no permiten que los electrones pasen a través de ellos. Entonces, por ejemplo, como el caucho, que no permite que los electrones se puedan mover a través de este tipo de material. Por lo tanto, su resistencia es tan alta, si así pudiéramos decir, que la corriente apenas no se puede desplazar. Los electrones no se pueden desplazar a través del material. Entonces, tan sencillo como esto de aquí. Así que si lo vemos de esta forma, pues pudiéramos ver lo sencillo que es la ley de Ohm. Ok, el elemento más básico de un circuito, los elementos más básicos son la fuente o la batería, también llamado diferencia de potencial. Debe haber una diferencia de potencial que tal vez vamos a hablar más adelante. En este caso tenemos un más, tenemos un menos, pero esto es para DC, no necesariamente tiene que haber un más y un menos. Pero cuando hablamos de DC, de corriente directa, pues sí deberá haber un polo positivo y un polo negativo. Tendremos cables conductores, en este caso cables que interconectan los elementos para que pasen la energía. Sabemos que ya en nuestro punto de tecnología podemos enviar electrones a través de inducción electromagnética básicamente. Ya no es necesario tal vez, por lo menos cuando es cerca, no se necesita un cable como tal, pero todavía no hemos llegado todavía al punto donde, por ejemplo, para interconectar o grandes corrientes, pues podamos hacerlo a una distancia apreciable. Ahora mismo, cuando lo hacemos, por ejemplo, para cargar nuestros celulares, que hay celulares que se pueden cargar a través de un campo magnético, pues tiene que ser cercano. Pero por lo pronto, los circuitos más básicos van a tener una línea o un cable que los va a alimentar. También va a haber corriente moviéndose a través de ellos. Para que haya corriente, el circuito debe estar cerrado. Si no está cerrado, no hay corriente, porque los electrones deben irse moviendo. Pero si no hay un camino cerrado, no hay corriente. Pudiéramos tener voltaje o una diferencia de potencial, pero no corriente. Y por último, bueno, no por último, porque también tenemos, por ejemplo, los interruptores que nos permiten apagar o encender o abrir o cerrar un circuito, pero también podemos tener los receptores o los sistemas o elementos, más bien, disculpen, resistivos. Por ejemplo, una bombilla puede ser cualquier otro elemento, pueden ser variados, pero en este caso son bombillas donde cuando pasa la corriente a través de la bombilla, pues podemos ver la luz que emite. Este tipo de circuito, si tuvimos en algún momento una infancia y desde pequeños sabíamos que esto era lo que nos gustaba, pues en algún momento tomamos una pila y bueno, tomamos además de la pila un bombillito o algún tipo de luz y la tratamos de conectar para que encendiera, o tal vez un motor también puede ser considerado un circuito sencillo donde tomábamos un motorcito y lo conectábamos a una pila, o en su defecto habían unas pilas de 9 voltios y nosotros pues para ver si estaba cargada, pues nos la poníamos en la lengua, ¿cierto? Si cuando hacíamos eso, ese cosquilleo que sentíamos era la corriente y la lengua resultaba como si fuese la resistencia. Así que también aún ahí podríamos decir que fuimos la primera vez que medimos algo, pero también la primera vez que hicimos un circuito. Si usamos cualquiera de lo que he mencionado, ¿verdad? Eran circuitos
Claro está, no había tal vez un cable en alguno de ellos, por ejemplo en el de la pila no había un cable, sino que lo hacíamos directamente con la lengua, pero como decía, lo que sentíamos era ese cosquillo, era la corriente, y la lengua o la saliva ayudaba como conductor y la lengua como una resistencia que se ponía al paso de la corriente eléctrica. No se preocupen, yo sé que una de todas esas tuvieron que hacer en algún momento. Nada, qué bueno que vamos entendiendo. Lo próximo entonces, cuáles son las características de un circuito serie. Un circuito serie, como podemos ver aquí, no es más que, nuevamente digo, un camino cerrado donde los elementos están uno a continuación de otro. Este sería el equivalente pues a la fuente. Como podemos ver, para hacer una fuente pues vamos a tener, se puede ver de varias formas. Puede ser también un círculo, como lo hemos visto anteriormente, donde tenemos un polo positivo y uno negativo, o puede ser de esta forma también, donde la parte más ancha nos habla del positivo y la parte más corta del negativo. Este es el símbolo de la resistencia, como podemos ver, y aquí hay un circuito serie que está alimentado por una fuente o una batería de 12 voltios DC, tiene polaridad, y además de eso hay 8 resistencias o elementos resistivos, y cada uno de ellos pues tiene un valor óhmico. Recordemos que el voltaje se mide en voltios, la corriente en amperes y la resistencia en ohmios, que representa para la resistencia la oposición que presenta los materiales el paso de la corriente eléctrica. La característica principal de los circuitos serie es que la corriente es constante, o sea que la corriente que pasa por aquí es la misma que pasa por aquí, por aquí, por R4, por R5, por R6. ¿Por qué? Porque es como si fuese una tubería de la misma área o caudal, donde va entrando, digamos, aquí el agua, que serían los electrones moviéndose, y pasa al siguiente. O sea que por toda la tubería, en este caso, o por todo el circuito como tal, la corriente que está atravesando cada una de las resistencias es la misma. Tenemos también que para un circuito serie la resistencia total es equivalente a la suma parcial de cada una de ellos. O sea que para yo saber cuál es la resistencia total en este circuito, pues lo que hago es que sumo aritméticamente 56 más 510 más 100 más 33 más 270 más 390 más 1000 más 100 ohmios. Y al sumar cada una de ellas aritméticamente, pues, o sea, las sumas individuales de cada una de ellas nos da la resistencia total. Es bueno saber que el voltaje se va a dividir entre los diferentes componentes. O sea, si aquí hay 12 voltios, pues aquí va a caer un voltaje, o vamos a tener un pequeño voltaje aquí también, y así en cada una de ellas va a haber un voltaje, pero al final la sumatoria de todos los voltajes es equivalente a el de la fuente. Claro está, hay un voltaje que pudiera perderse tal vez en la línea, en este caso en los conectores o en los conductores, perdón, pero lo común es que la sumatoria de cada uno de los voltajes que está consumiendo cada una de las resistencias sea equivalente, cuando lo sumamos cada uno de ellos, sea equivalente al voltaje de la fuente suministrada. Y lo último es entonces que tenemos una ruta única. Bueno, algo que se me olvidó mencionar es que es cierto que el voltaje en cada una de ellas es diferente. Sin embargo, si el circuito serie, todos los elementos tienen el mismo valor, pues se dividirá la misma cantidad de voltajes. ¿Sí? O sea, si R1 fuera 56, R2 56, R3 56, R4 56, y así cada una de ellas fuera de la misma resistencia, entonces el voltaje que hay en cada una de ellas sería el mismo. Ahora, cuando las resistencias son diferentes, el voltaje que está cayendo en cada una de ellas es diferente. Por lo tanto, como decía, la corriente es la misma, sin embargo, los voltajes son diferentes, siempre y cuando las resistencias o los valores de resistencia sean diferentes. Y por último, y creo que una de las más importantes, que es una ruta única, donde veremos el flujo de corriente. Por lo tanto, si uno de los componentes falla o se abre el circuito, ya la corriente no sigue fluyendo, que era lo que pasaba comúnmente con
era lo que pasaba, por ejemplo, con los bombillos de Navidad, donde si se daña uno, pues se iba toda una rama completa. Entonces es muy importante esto porque eh, comúnmente los elementos que van en serie son elementos de interrupción o de protección, es lo más común. Pero después de eso, pues este tipo de configuración, aunque es muy utilizada, pero también, como les decía, si uno de los elementos está dañado, pues no permite que el circuito, o más bien funcione correctamente, porque la corriente no va a estar fluyendo de la manera más adecuada. Vamos a solucionar un circuito bien sencillo para ver cómo funciona el circuito serie. Como podemos ver, un circuito serie, en este caso tenemos una fuente o una pila o una batería de 9.5 voltios. Tendremos 8 resistencias. Aquí podemos ver, por ejemplo, que esta primera resistencia es de 27 ohmios con un 5%. El hecho de que sea 5% lo que nos dice es que hay una tolerancia de 5% que está por arriba o por debajo. O sea que esos 27, si yo los fuese a medir en la vida real, pudiera ser, por ejemplo, 29, 30 ohmios, pero pudiera ser también que en vez de tener 27, pues tuviera, digamos, 25 ohmios. O sea, puede ser tanto por arriba como por debajo del valor que tenemos. 100 ohmios pudiera ser 105 o pudiera ser 95, tanto hacia arriba o hacia abajo es este porcentaje de aquí. Así que aquí nos están pidiendo que hagamos o encontremos cuál es la resistencia total, la corriente total y el voltaje en R5, que sería aquí. O sea, queremos encontrar la resistencia total de este circuito, la corriente que está fluyendo. Recordemos que como es serie, la corriente que pasa por aquí es la misma que pasa por aquí, por R4 y así sucesivamente. O sea, que si yo encuentro la corriente total, también estoy encontrando la corriente que está pasando por cada una de las resistencias. Muy importante esto. Y por último encontraremos el voltaje en R5. Así que lo primero que vamos a estar haciendo es sabiendo que en un circuito serie la resistencia total es igual a la sumatoria de cada una de las resistencias de forma individual. Por lo tanto, sería decir R1 más R2 más R3 más R4 más R5 más R6 más R7 más R8. Esa es la forma matemática. En pocas palabras sería sumar, como podemos ver aquí, 10 ohmios, como podemos, más 27, más 100, más 220, más 330. Recordemos que es una sumatoria, así que no importa por dónde comencemos, pudiéramos comenzar por R5 y después R6, o decir R5 más R7, y no importaría. Algo muy importante que tenemos que tomar en consideración es que esto es un kilo ohmio. Recordemos que en la notación científica, un kilo o kilo es igual a 1000, por lo tanto 2.2 kilo ohmios es igual a 2200. Por eso aquí podemos ver, por ejemplo, dice 220, 330 ohmios, 510 ohmios, por aquí dice 1 kilo ohmio y aquí al final nos dará 4397. ¿Por qué? Porque 1 kilo es igual a 1000 en este caso, y como es 1, entonces sería 1000 ohmios. Y aquí 2.2 kilos es como decir 2.2 por 10 a la 3, o sea, elevado a la 3, y sería 2200. Así que cuando veamos kilos, eso lo vamos a ver como notación científica. De todas formas, dejaré un video para que puedan ver esto de la notación científica y cómo nos ayuda en todo lo que tiene que ver con la electrónica. Aquí entonces podemos ver que la sumatoria de todas la resistencia total, la sumatoria de cada una de ellas nos da un total de 4397 ohmios, que también es lo mismo decir 4.39 kilo ohmios. También queremos encontrar la corriente. Para encontrar la corriente, según la ley de Ohm, es solamente decir voltaje entre resistencia. Ya que tenemos una fuente de voltaje, en este caso una batería de 9.5 voltios o 9.6, tenemos, aquí hubo un pequeño inconveniente, o más bien un desliz, era 9.5, pero bueno, 0.1 voltios no hará la diferencia. Entonces debería ser 9.5 voltios, pero ya tengo 9.6 voltios entre
4.397. Y eso me daría 0.00218 amperes. Recordemos que la M minúscula es mili y eso es 10 a la menos 3. Entonces hay dos formas de hacer esta conversión, que nuevamente es notación científica, es 2.18 por 10 a la menos 3, es lo que estaría diciendo esto. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tomamos el punto y lo corrimos 3 veces, 1, 2, 3, y sería 2.18. Si fuese micro, fuera a correr el punto 6 veces a la derecha, o si fuera nano, fuera 9 veces, tomar el punto y correrlo 9.9 veces a la derecha. En este caso, o también lo podemos simplemente hacer por un multiplicador, o ya sea por 1000 o por 1.000.000 si fuera micro. Por ejemplo, en este caso, si yo multiplico 0.00218 por 1000, me daría 2.18 miliamperes. Vemos que es lo mismo, o sea, esto que vemos aquí, 0.0218 amperes, es lo mismo que 2.18 miliamperes. La única diferencia es que no estoy tomando, o sea, en vez de decir 0.00, ahora estoy diciendo 2.18, pero es el mismo valor. Aquí fue esto hecho con un resolvedor matemático, con una simple calculadora, es la idea que podemos hacerlo y no habría inconveniente. Lo próximo es encontrar el voltaje en VR5, que era lo que nos había pedido. Para eso, entonces, lo que hacemos es, como podemos ver aquí, es que tenemos diferentes voltajes. En este caso, VR1, VR2, VR3, VR4, VR5, VR6, VR7, VR8. Todas están aquí, pero la que nos pidieron fue VR5. Si nos damos cuenta, lo que hacemos es multiplicar la corriente por la resistencia que deseamos. O sea, si yo quiero saber el voltaje que tengo aquí, simplemente lo que hago es multiplico 510, o más bien el valor de la resistencia, que en este caso es 510. No olvidamos de estos 5%, eso no tiene nada que ver, eso es más bien por algo de la vida real en el término del valor que puede darnos. Como decía, 5% por arriba o por debajo. En este caso tenemos 0.00218 que es la corriente, por 5 por 510 ohmios, disculpen. Eso me daría un equivalente a 1.1118 voltios, pero también puede decirse que eso es igual a 1111.8 milivoltios. Aquí nuevamente utilizamos la notación científica. Es muy importante que aprendan a utilizar la notación científica, muy, muy importante, porque, por ejemplo, tal vez aquí no hablaríamos de milivoltios, pero hay veces que la cantidad es muy pequeña, como en este caso, por ejemplo, 0.05886 voltios, y en vez de yo decir esto, pudiera decir 58.86 milivoltios. Ya cuando ves voltios, por ejemplo, como aquí 4.79 voltios, pues tal vez no es la mejor forma de decir 4.796 milivoltios. No hay necesidad. Lo que quiero que entendamos es que pudiéramos utilizar tanto voltios como milivoltios y es lo mismo, es un mismo equivalente. Aquí está la de cada una de las resistencias, pero nuevamente repito, la que nos habían pedido era el voltaje en R5. Ya que hemos tenido y que tenemos esto claro, entonces tenemos la solución a lo que nos habían pedido. Nos habían dado un circuito serie con 8 resistencias y con una fuente de voltaje, en este caso 9.5 voltios, 9.6, y querían entonces que encontráramos la resistencia total. Entonces llegamos a través de los cálculos matemáticos, llegamos a la conclusión que la resistencia total era igual a 4.397 ohmios, lo que es igual a 4.39 kilo ohmios. Recordemos que kilo equivale a la unidad de 1000, en lo que tiene que ver con la notación científica, o 10 a la 3.
Tenemos entonces que la corriente total en este circuito, o sea, la corriente o el flujo de electrones que está pasando por cada una de las resistencias y está volviendo nuevamente aquí, es igual a 0.00218 amperes, pero también que es lo mismo a 2.18 miliamperes. Recordemos, es lo mismo, simplemente estamos utilizando la notación científica. Recordemos que tiene que ser mili es la M minúscula. Si la M es mayúscula, estamos hablando de mega y es 10 a la 6, o sea que estamos hablando de ya millones. Por lo tanto, debemos mantener esto claro. La M minúscula es de mili, mientras que la mayúscula es de mega. Y por último, pues nos pedían el voltaje en VR5, lo cual es 1.11 voltios, según pudimos ver. Y aquí ya hemos resuelto nuestro circuito y bueno, más bien hemos solucionado o respondido las preguntas que nos habían hecho acerca de este circuito serie. Si nos vamos a ver en lo físico, podemos ver algo como esto. Este que está aquí no es más que el circuito en una plataforma que le llamamos Tinkercad, donde podemos ver como de forma física cómo quedaría, y aquí podemos ver que estamos midiendo pues lo que es la fuente como tal, y aquí me dice más o menos cuánto es el amperaje que está alimentando o que está pasando a través de cada uno de los elementos. Y esta es una forma un poco más física donde podemos ver el tester y cómo se montaría o se pondría en un project board. Espero que le haya servido de mucho y que esto pueda ayudarles en su comprensión de lo que es el circuito serie y que puedan entonces pues ya tener una idea de lo que hace el circuito serie y lo importante que es o lo importante que son los circuitos series, los circuitos que son tal vez uno de los más sencillos, pero que como les decía, lo utilizamos día a día. Si usted en algún momento le puso una pila o una batería a su control, de lo que sea del televisor o de lo que sea, pues ya usted también puede decir que sin saberlo, que ha estado trabajando con circuito serie. Nos despedimos y que pasen un buen tiempo. Espero que hayan podido entender lo que es el circuito serie.